Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a realizar una descripción de cómo Adobe Experience Manager es una estupenda solución para trabajar en experiencias no únicamente basadas en el paradigma tradicional o paradigma Headful, también llamado Headful, sino también dentro del paradigma Headless, donde básicamente lo que ocurre es que separamos la parte que es puramente de contenido de la capa de presentación de ese contenido. Esta forma de trabajar tiene ventajas porque nos permite desligar ambos elementos de forma que un mismo contenido que creamos y gestionamos desde Adobe Experience Manager lo vamos a poder mostrar en diferentes canales, como pueda ser la web, redes sociales, aplicaciones móviles u otros. Y en este vídeo os vais a ver un ejemplo de cómo lo conseguimos con IM. De hecho, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Adobe Experience Manager es un gestor de contenido híbrido, ya que podemos hacer contenido o construir contenido mediante el paradigma visual tradicional de arrastrar y soltar componentes, paradigma Headful, pero también lo vamos a poder hacer mediante este paradigma Headless, en el que, insisto, el contenido está separado de la presentación. Vamos a ver cómo. Para ello, en este ejemplo, vamos a utilizar los Experience Fragments, que junto con los Content Fragments, que veremos a continuación, son dos de las principales funciones que podemos utilizar en Experience Manager para crear este tipo de experiencias headless. Básicamente, los Experience Fragments son fragmentos de contenido que no están vinculados a una página en específico, sino que podemos reutilizar tanto en varias páginas de un mismo portal como, de hecho, en varios canales. De hecho, en este caso, tengo aquí este artículo de noticias donde podéis ver que tengo un máster que me va a permitir servir esa información tanto para el entorno web como para otros canales, y también tengo una versión de ese mismo artículo pues resumida. Si quiero, pues por ejemplo, hacer una entrada en un índice de un portal de contenido, y también tengo la versión en post de Facebook y la versión en post de Pinterest, por ejemplo. Pero aparte vais a poder ver también que esta noticia que voy a editar ahora para que veáis el aspecto que ofrece, pues también la estoy utilizando, este artículo, para publicar este mismo contenido dentro de estas experiencias web, de estas aplicaciones web nativas que puedo ver aquí en este simulador, concretamente para Android y para iOS. Tanto lo que es el contenido de la noticia como los diferentes apartados que puedo ver en los menús de estas aplicaciones están pues siendo alimentados por el gestor de contenido de Adobe Experience Manager. Ahora veremos cómo. Si hago una previsualización de este artículo que he creado, también utilizando los componentes que también utilizo para crear una página web, puedo ver cómo efectivamente lo que tengo a la vista es un documento HTML. Pero lo interesante es que esta exposición que hace Experience Manager de este contenido como HTML, también le podemos decir, simplemente añadiendo a la URL de este contenido el sufijo .model.json, pues la misma estructura de este contenido, de esta noticia en este caso, pero en formato JSON. Y va a ser de este documento JSON de donde se va a poder alimentar cualquier otro frontal, cualquier otro canal que necesite consumir ese contenido, pero para mostrarlo de otra forma, como de hecho acabamos de ver en el ejemplo de las aplicaciones móviles, pero que de la misma forma también vamos a poder ver, por ejemplo, pues en esta otra versión del contenido, que sería una versión de post de Facebook, o en esta otra versión que también os había mostrado antes de un post de Pinterest. Estos tres canales, aplicación móvil, post de Facebook y post de Pinterest, todos ellos se están alimentando del JSON que pues permite crear el máster que hemos visto en primer lugar. De hecho, para demostrarlo, vamos a editar, como editaríamos cualquier otra página dentro de Experience Manager, esta noticia, y vamos a pues trabajar con pues su contenido. Por ejemplo, vamos a modificar el texto del titular de la noticia, y en lugar de Adventure Time vamos a poner Join Us in
our journey, por ejemplo. Y a su vez, esta fotografía de aquí, pues la vamos a sustituir por otra fotografía de las que tenemos en el DAM. Vamos a hacer una búsqueda dentro del DAM con la palabra clave Adventure, por ejemplo. Ahí tengo varias fotografías y, por ejemplo, vamos a arrastrar esta otra en su lugar. Bueno, fijaos con qué facilidad hemos cambiado pues el contenido, hemos modificado el contenido de esta noticia de la misma forma que, bueno, pues podemos modificar cualquier otro contenido pues en el trabajo, en el tipo de maquetación y trabajo visual que habitualmente hacemos en Experience Manager. Ahora bien, la diferencia es que, lógicamente, estas modificaciones que hemos hecho también van a modificar el JSON que este fragmento de experiencia genera y del cual se alimentan el resto de elementos. De tal manera que si ahora, por ejemplo, actualizamos este post de Pinterest, vamos a ver cómo ese post, pues lógicamente, pues obedece a las modificaciones que hemos hecho. Lo mismo va a ocurrir con este post de Pinterest y, por supuesto, si actualizamos estas apps que se están alimentando de ese JSON gestionado y creado dentro de Experience Manager, pues lógicamente también podemos ver ahí cuáles son las diferencias y cómo han sido estas modificaciones pues trasladadas de forma inmediata, no únicamente a la presentación web, que es a la que pertenece este máster, sino también a todas aquellas presentaciones en otros canales que también se están alimentando de este documento JSON y que es, como digo, el principio del paradigma headless. Gestiono el contenido, creo el contenido una vez y se muestra en múltiples canales y en múltiples frontales de presentación. No solo eso, sino que también me gustaría enseñaros a continuación cómo dentro de estas aplicaciones móviles también tenemos una serie de apartados. Por ejemplo, tengo este apartado de preguntas frecuentes que están leyendo esta información directamente de Experience Manager. En esta ocasión lo están haciendo desde un fragmento de contenido, un content fragment. Los content fragments dentro de Experience Manager nos permiten almacenar información estructurada que está también totalmente separada del contenido, que podemos rellenar dentro de una pantalla específica como un formulario con los diferentes apartados de esa información estructurada para luego poder pintarla y mostrarla donde queramos, como por ejemplo en este caso en esta lista de preguntas frecuentes. Bien, vamos a volver a Experience Manager y vamos a ver cómo trabajamos con estos fragmentos de contenido. Vuelvo de nuevo a la pantalla principal de Experience Manager, pero en esta ocasión voy a ir al apartado Assets porque es en el repositorio de activos digitales donde IM también almacena estos fragmentos de contenido, este contenido también independiente de la capa de presentación. Concretamente voy aquí a ir dentro de la carpeta donde tengo toda esta información de mi proyecto de WeRetail y dentro de las diferentes subcarpetas pues podéis ver cómo tengo esta carpeta de facts, de preguntas frecuentes. Dentro de preguntas frecuentes voy al apartado de company y ahí podéis ver un primer fragmento de contenido donde se hace la pregunta de ¿sois una compañía real? ¿Are you a real company? Que si os acordáis era la primera pregunta que veíamos en la sección de facts. Ahí la tenéis. Muy bien, pues lo que vamos a hacer va a ser editar este fragmento de contenido. Simplemente lo seleccionamos y hacemos clic en editar como si fuera una página, pero fijaos que en realidad en lugar de tener pues el típico interfaz de contribución cuando creamos una página en Experience Manager, lo que tenemos ahora es este formulario con esta estructura de introducción de información. Obviamente, ahora mismo pues tenemos una estructura muy simple porque simplemente se trata de una pregunta con su correspondiente respuesta, question y answer. También tenemos un campo para poner etiquetas por si luego lo queremos utilizar para realizar búsquedas dentro de nuestra aplicación, etcétera. Pero es importante que sepáis que esta estructura del fragmento de contenido podría ser tan compleja y contener tantos campos como fuera necesario. Para que veáis cómo está directamente conectado con el frontal este fragmento de contenido, esta estructura de información, lo que vamos a hacer es aquí cambiar el nombre de la pregunta, ¿Are you a big company? Y en la respuesta vamos a poner directamente Yes, we are a big company.
guardamos los cambios, las modificaciones que hemos realizado en esta pregunta, en este fragmento de contenido, y automáticamente, como acordaos, este frontal de esta aplicación, de estas dos aplicaciones, para Android y para iOS, se está alimentando del gestor de contenidos de Adobe Experience Manager. Si ahora nos vamos a las preguntas, podemos ver cómo tanto la pregunta como la respuesta ya están reflejando la nueva modificación, la nueva contribución que hemos hecho dentro del gestor, dentro de la plataforma, la consola de gestión no únicamente de la web, sino de todo el contenido que estemos creando. De esta forma podemos ver de qué manera tan fácil y tan rápida Adobe Experience Manager nos va a permitir gestionar no solo el contenido de nuestros portales web, sino también, gracias al paradigma headless, a gestionar el contenido de todos aquellos canales que utilicemos para promocionar nuestro contenido digital.